¿Me decís? ¿Ya estamos todos preparados? ¿Sí? Venga, pues muy buenos días y muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que hemos celebrado hoy. En nuestra sesión de hoy hemos acordado nuevas medidas, entre las que destaca una mejora en respuesta ante posibles emergencias. Como saben, ayer, día 1 de junio, comenzó la época de peligro alto de incendios forestales. La Junta de Extremadura afronta estos meses de verano con el mayor dispositivo del Plan Infoes de su historia. Son 1.200 efectivos entre bomberos forestales y agentes del medio natural. Por primera vez, Extremadura cuenta con el mismo personal para prevención que para extinción de incendios. Además, el dispositivo contra incendios cuenta con 13 medios aéreos. Destacar entre ellos que incluimos 4 aviones anfibios. Hemos duplicado este número de aeronaves que han pasado de 2 a 4 en tan solo 3 años. Un recurso fundamental para luchar contra los incendios porque, como saben, nos va a permitir actuar con rapidez en zonas de difícil acceso, como por ejemplo áreas de montaña a los que los camiones autobombas tardarían horas en llegar. Y también nos va a permitir recargar de manera ultrarrápida, en pocos segundos, miles de litros de agua directamente de ríos, de embalses o de cualquier otra zona de agua sin necesidad de aterrizar. El despliegue de medios materiales también incluye 219 vehículos de extinción. De ellos, 41 vehículos se han incorporado a la flota en el último año. Extremadura se ha convertido así en una de las comunidades con mayor parque de maquinaria pesada específico para luchar contra estos terribles incendios. Desde este Ejecutivo vamos a seguir reforzando nuestros recursos contra incendios para proteger a las personas, al patrimonio natural y para proteger a nuestros pueblos. En esta línea les informo de una mejora más que incorpora la última tecnología a la lucha contra los incendios y que ha sido autorizada también hoy en Consejo de Gobierno. Vamos a contratar una nueva red de comunicaciones del Plan Infoe por valor de 2 millones de euros para reforzar la coordinación entre el personal desplegado sobre el terreno y los centros operativos. Los trabajos de vigilancia y extinción de incendios forestales requieren de una comunicación permanente, una comunicación que debe ser fiable, sin interrupciones entre todos los equipos. Se deben evitar, por supuesto, interferencias que pongan en peligro a los profesionales y al desarrollo adecuado de todas las operaciones que tengan lugar. Para ello vamos a incorporar un sistema de radio más eficiente basado en la tecnología EDMR que hace referencia a las siglas en inglés de Digital Mobile Radio. Estudios de radiofrecuencia realizados por la Universidad de Extremadura concluyeron que era la opción con mayor cobertura, teniendo en cuenta la geografía y la dispersión territorial que concurren en nuestra región. Como saben, la prevención es clave, pero por supuesto también lo es la prudencia. Muchos de los incendios que se declaran cada año pueden ser evitados. Por eso, permítanme que aproveche esta ocasión para hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana. Durante estos meses saben que quedan prohibidas las quemas, las barbacoas y hogueras en espacios abiertos y también en zonas recreativas, así como el uso del material pirotécnico en días de riesgo alto o extremo de incendio. Respecto al uso de maquinaria, es obligatoria la presentación de una declaración responsable cuando el nivel de riesgo de incendio sea muy alto o sea un nivel extremo. Cambiamos de asunto. Paso ahora a informarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género en 2026. Estas mujeres van a recibir hasta 5.000 euros al año para atender necesidades básicas que les permita recuperar su vida.
Desde la Junta de Extremadura vamos a destinar 1,7 millones de euros para asegurar que estas mujeres, cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, puedan tener la opción de cubrir necesidades del día a día, entre las que se encuentran, por ejemplo, gastos sanitarios que no sean contemplados por el Servicio Público de Salud, gastos en el hogar, ya sea de alquiler o de hipoteca de una vivienda, ya sean las facturas de agua o de luz o la compra de muebles y electrodomésticos, y gastos de formación, como por ejemplo el carné de conducir para turismo. En esta convocatoria que hemos aprobado hoy ampliamos estos conceptos para que también puedan ser atendidas otro tipo de necesidades que son fundamentales para su recuperación. Entre las novedades les destacamos, por ejemplo, la contratación de una línea de teléfono fija y móvil que tenga acceso a Internet, una medida con la que lo que facilitamos es que estas mujeres tengan la posibilidad también de acceder al teletrabajo o a teleformación. Y también con el objetivo de mejorar su empleabilidad, ampliamos los permisos de conducción subvencionables, de manera que también vamos a incorporar en esta convocatoria los de vehículos profesionales. En cuanto a los gastos de vivienda a los que me he referido, incorporamos este año también la reparación de electrodomésticos. Se contemplaba ya su compra, pero ahora también sumamos a esa adquisición la de reparación. Añadimos también como novedad posibles gastos de reparación de coches y de motos que sean de su propiedad. Además, en esta convocatoria no se tendrá en cuenta solamente el nivel de ingresos y rentas. También se va a dar prioridad a las mujeres que tengan hijos a su cargo y a las que sufran situaciones de discapacidad, tanto si las padecen ellas o si son padecidas por sus descendientes, por sus hijos. Las cuantías se van a calcular según las necesidades que se vayan a atender en cada uno de los casos. Se abonan en un único pago, se abonan por adelantado y las solicitudes podrán tramitarse desde su publicación en los próximos días en el Diario Oficial de Extremadura. En 2025 han sido 511 las mujeres víctimas de violencia machista las que acceden a estas cuantías que les permiten desarrollar una vida independiente junto a sus hijos y alejada de esa situación de violencia. En esta convocatoria calculamos que se van a poder beneficiar de estas ayudas alrededor de 550 mujeres. Para terminar, les informo de que hemos aprobado hoy el calendario laboral de nuestra región para 2027. Recoge en total 14 festivos, 12 de ellos autonómicos, a los que se suman 2 festivos locales. Como novedad, el Ejecutivo Autonómico ha acordado trasladar el festivo del 15 de agosto de 2027, que cae en domingo, al lunes 11 de octubre. Ese día, ese lunes 11 de octubre, sumado al 12 de octubre, que como saben es festivo nacional, permite contar con un puente de 4 días en otoño que sin duda será muy beneficioso para el turismo que queremos promover en nuestra región. En lugar de trasladarlo a otro día cercano al 15 de agosto, cuando ya de por sí muchos extremeños están disfrutando de sus merecidas vacaciones, creemos que resulta más interesante su traslado al mes de octubre. Se trata de una medida que sin duda servirá para esa promoción y ese desarrollo económico que trae siempre el turismo en Extremadura. Asimismo, les informo de que hemos autorizado 2 festivos locales para cada municipio que podrán proponer los respectivos ayuntamientos y completamos así los 14 días festivos anuales de nuestra comunidad en ese año 2027. Nada más por mi parte, quedo a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular. Gracias. Sí, sobre financiación autonómica, Hacienda está convocando a las distintas comunidades autónomas para negociar ese nuevo modelo de financiación. No sé si Extremadura ha recibido ya esa carta, esa citación, y si piensa acudir.
Muy bien, muchas gracias. Pues en realidad no sé si llamarlo carta, lo que ha sido un correo electrónico en el que nos indican, bueno, pues que quieren sentarse con nuestra comunidad autónoma para abordar algunas cuestiones de eso que han presentado, que no se puede llamar modelo de financiación autonómica, ya lo dijimos en su momento. Lo que se hizo en su momento fue ahondar, comunicar a las comunidades autónomas una serie de variables que iba a tener en teoría ese futuro modelo, pero sí que quiero insistir en que a día de hoy no contamos con una propuesta seria, rigurosa, por parte del Ministerio que nos permita analizarlo. Y fíjese lo que hace es emplazar a las comunidades autónomas a que de manera bilateral, sentándonos con el Estado, abordemos esta cuestión. Y eso es justo lo que Extremadura no va a hacer, porque nosotros sí que hemos defendido siempre que lo que es de todo se tiene que debatir entre todos, de que aquello que realmente tiene tanta trascendencia para todos los ciudadanos españoles, no solo para los ciudadanos de nuestra región, precisa de que sea el Estado el que ejerza ese poder de coordinación, el que presente un modelo de financiación y nos lo cuente en el seno de un órgano multilateral, Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que todos podamos saber qué opinan todos. Aquí se han roto todas las reglas. Aquí se han sentado primero con el separatismo catalán, se ha llegado a una financiación singular, se ha establecido un modelo que luego han pretendido que sea generalizable a todas las comunidades autónomas. Y como esto es imposible, el resultado es el que tenemos encima de la mesa. 0 euros para Extremadura de 21.000 millones. 0 euros para nuestra comunidad autónoma, prioridad de la población en la prestación de los servicios, mantenimiento de la población ajustada a un 97%, cuando en territorios como el nuestro somos 1 millón, pero hay que prestar los servicios en toda la extensión territorial. Los ciudadanos extremeños de los 388 municipios tienen derecho a ello y esas variables se tienen que ver reflejadas en el modelo. En ese pseudomodelo no se contiene prácticamente nada de esto. No sabemos cómo se va a desarrollar esa variable de costes fijos, no sabemos o no estamos en absoluto de acuerdo cómo se pondera la variable superficie, que en ese pseudomodelo baja incluso a lo que representa a día de hoy. En definitiva, queda mucho por decir por parte de quien tiene que decirlo, que es el Estado, el que tiene que presentar un modelo, y nosotros estaremos encantados de ir a conocerlo donde tenemos que ir a conocerlo, que es en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No queremos reuniones bilaterales como la que han mantenido con el separatismo catalán. Nosotros queremos que haya un modelo justo para todos los españoles, justo para los extremeños, y eso pasa por una negociación multilateral. Gracias. Buenos días, consejera. Yo Hola. quería, con respecto al tema de los presupuestos, una valoración de las dos enmiendas que han anunciado tanto el PSOE como Unidas por Extremadura. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que, por desgracia, no nos sorprende. Venía el señor Sánchez a cambiar la política regional, a decir que realmente íbamos a avanzar en ese diálogo y en ese consenso, y lo primero que hace es presentar al día siguiente, o avanzar que va a presentar una enmienda a la totalidad a 8.854 millones destinados a lo importante. Y lo importante es la sanidad y lo importante es la educación. Eso es lo importante. Lo importante es que todos estemos de acuerdo en que hay que mejorar los servicios fundamentales, en que hay que realizar los principios de justicia tributaria, en que hay que devolver 43 millones a los ciudadanos extremeños de menor renta, insisto, de menor renta, porque esto cuesta mucho y les cuesta mucho llegar a fin de mes con la inflación disparada y con los precios que no paran de subir. Lo importante era sentarse a hablar y a debatir y dialogar sobre estas cuentas. Si presentan una enmienda a la totalidad, ya dicen que no a todo. De Unidas lo esperábamos, siempre ha sido así. Les recuerdo que ni siquiera quisieron sentarse en la negociación de presupuestos. Pero de un nuevo Partido Socialista que lo que pretende es dialogar y llegar a entendimientos en nuestra región, pues habríamos esperado que estuviera a la altura de los extremeños y de las cuentas que presentamos. Gracias. ¿Alguna otra cuestión?
Bueno, pues siempre es un placer y nos vemos dentro de muy poco. Gracias.